noches y muy buenas tardes para los de uno y otro lado del charco. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos, de aprender. Y pues hoy vamos a ver un tema interesante, creo yo, dando pie a algo en donde vamos a entrar que creo que es muy interesante, pero pues bueno, ahorita nada más para que lo tengamos todos, que vayamos en orden. Me quiero adelantar, es que a mí me gusta mucho este tema y ya me estoy queriendo adelantar. Pues vamos con la serie que estamos, ¿verdad? Es Interpretando las Escrituras. Estamos ya con el tema número 27 y el título de este tema está más larguito de lo usual. Se llama Tenemos la Biblia, amemos la Biblia, estudiemos la Biblia. ¿Sí? Tenemos este libro maravilloso, ¿verdad? Hay que amar la palabra de Dios, todo ese registro que nos dio, ¿verdad? Que nos ha dejado, y atendámoslo, estudiemos. Debo decirles que he luchado un poquito con esto, en el sentido de que la carga más fuerte que tengo en este momento no es de hacer una clase en un sentido propiamente académico, ¿sí? Sino más bien es una necesidad devocional, podría decir. Es una necesidad de la comprensión de lo que estamos viviendo y pues sí, de la necesidad del corazón diario, entrando un poquito en los porqués y en los porcómos, ¿no? Entonces en esta clase no me voy a detener con muchos puntos, pero quiero poner una base sencillamente, y déjenme tratar de avanzar, porque el ángulo, el propósito de lo que estamos viendo el día de hoy, de este tema, esencialmente es que tomemos conciencia de la enorme bendición que tenemos con contar con la Biblia en nuestro propio idioma, ¿verdad? Con este libro precioso, maravilloso, ¿verdad? Que no es de que uno diga, ay, bueno, pues es nada más el libro en sí mismo, ¿no? Como dijo un predicador hace muchos años, se lo escuché, cuando él dijo así, dice, bueno, pues esto solamente es tinta, papel y vaca, ¿verdad? Tinta, pues ya entendemos, ¿no? Por la impresión, el papel, pues las hojas, y él se refirió a vaca, pues por el forro, ¿no? De su Biblia, que era de piel, si no es por el contenido, ¿verdad? Pero, repito, es el hecho de que estemos conscientes. En su momento veremos más de la historia, cómo es que nos llegó, pero es de que contamos con la Biblia en la forma en que la tenemos toda completa, no en fracciones, sino toda completa, ¿verdad? Con una altísima precisión en las versiones que tenemos hoy en día en nuestro idioma. Es sin duda bueno, hay en distintos idiomas, pero hay no quiero decir una similitud, pero porque son distintos idiomas, tienen distintas raíces, el griego y el castellano, ¿verdad? Nosotros tenemos una raíz latina. Pero hay muchas similitudes en cuanto a estructuras, ¿no? Sin embargo, hay una precisión que tenemos en versiones actuales que es impresionante. Los que saben mucho de esto, los que entienden más, los eruditos en la materia, filólogos, ¿verdad? Pues creyentes, muchos de ellos, otros no tanto, otros no, pero lo han estudiado, ¿verdad? Y los que saben de esto dicen que la precisión que se tiene hoy con las versiones actuales, ¿verdad?, es de casi el 99% con respecto a los autógrafos o a los manuscritos más antiguos. Los autógrafos son los textos originales y esos no se tienen, pero se tienen manuscritos que son copias, ¿verdad? Muy, muy cercanas. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, mis amados, es muy preciso, casi el 99% de precisión, con todo el aparato crítico textual que existe hoy en día. Híjole, es algo por lo que debemos de dar gracias, que nos debe de sorprender
el cuidado que Dios ha tenido de su palabra, ¿no? Hasta el día de hoy. Así que tenemos la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, amemos la Biblia, por lo tanto, estudiemos la Biblia. Hay que interesarnos en qué es lo que la Biblia dice. Entonces, sin duda vamos a tener pues el tiempo para ver todo esto con la ayuda de Dios, ¿verdad? Información pues más detallada de cómo es que Dios ha custodiado su palabra a lo largo pues de milenios, ¿verdad? El lapso tan grande en el que se escribió, un periodo de aproximadamente 1500 años, pero todo lo que abarca de la historia pues son alrededor de 4000, ¿verdad? Cómo se ha mantenido, ¿verdad? Toda la congruencia que tiene con cerca de, para redondearlos, ¿verdad? 40 autores, y cómo a lo largo de milenios la ha mantenido prácticamente intacta a pesar de todos los ataques de la que la Biblia ha sido objeto y lo sigue siendo, ¿verdad? No hay ninguna otra pieza de la literatura, vamos a decir así, que sea tan cuestionada y tan atacada como la Biblia. Pero bueno, vamos a estar viendo más adelante información, ¿no? Muy interesante, ¿verdad? Porque mientras pues se hacen esfuerzos muy grandes en desacreditar la Biblia, repito, más que a ningún otro escrito o ningún otro texto en la historia de la humanidad, Dios va sacando a la luz elementos que confirman su veracidad, su precisión, su autenticidad, ¿sí? De repente por allá se levanta gente diciendo, no, aquí la Biblia está equivocada en esto y en esto y en aquello, y de repente se levantan otros que no son creyentes, ¿sí? Pero dicen, bueno, lo que nosotros nos encontramos aquí, ¿verdad? Es lo que la Biblia dice en esto y en esto. Y dices, ah, qué tremendo. Y eso lo menciono a nivel general porque muchas veces se nos olvida que hay muchas pues ciencias en donde nosotros nos podemos apoyar cuando estudiamos la Biblia, ¿sí? En una manera, en un sentido académico, ¿sí? A ver, vamos a ver el texto, vamos a ver esto, vamos a aprender. Ahorita me quiero enfocar más a esa parte devocional que mencioné en un momento dado, ¿verdad? Es decir, otra vez, yo solamente quiero ponerles un botón, ¿no? En esto, una pequeña muestra. Después voy a ahondar más en ello. Cuando a lo mejor voy a dar algunos nombres o algún par de nombres ahorita que a lo mejor les suena conocido, pero cuando Desiderius Erasmus, o el mejor conocido por nosotros como Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? Su nombre Erasmo, de la ciudad de Rotterdam, ¿verdad? De Holanda, Países Bajos. Él armó el Nuevo Testamento griego, lo que nosotros conocemos hoy en día como el Textus Receptus. Estamos hablando del siglo XVI, ¿ok? La Reforma estaba en su apogeo, vamos a llamarlo así, estaba floreciendo. Y habían otros escritos sagrados, evidentemente. Ya estaba la Biblia para ese entonces, ¿verdad? Vamos a decir así, la versión oficial de la Iglesia Católica, que lo sigue siendo, ¿verdad? Y de ahí se desprenden las traducciones que tienen, pero es la Vulgata Latina. Yo pienso que algunos de ustedes la han escuchado. Previo a la Vulgata Latina estaban otros escritos no tan precisos, ¿verdad? Que se llamaba la Vetus Latina o la antigua latina. Después vino la Vulgata, pero no había ningún Nuevo Testamento editado que hubiera sido compilado desde los manuscritos en griego, ¿okay? Entonces, bueno, Erasmo de Rotterdam se dio a la tarea de hacer eso. Hizo 5 ediciones, la primera en 1516, 1519, 22, 27, pero ya para el 1533, y por cierto, voy a hacer un paréntesis, Erasmo de Rotterdam no fue el primero que sacó
el Nuevo Testamento. De hecho, hubo otra persona, fue un español, ¿verdad? Apellido Castellanos, López Castellanos, Fernández Castellanos, era un cardenal que se llamó la Políglota Complutense. Pero la primera que se publicó, que por cierto era más completa y más precisa que, que lo que hizo Erasmo de Rotterdam, sobre todo en la primera edición de Erasmo de Rotterdam, la hizo muy a la carrera. Fíjense, bueno, después lo vamos a ver, no los quiero abrumar con esto, pero para cuando Erasmo de Rotterdam hizo su quinta edición en 1533, él tuvo a su mano 12 manuscritos, es decir, copias de los autógrafos, que como dije ya no existen, pero tuvo él 12 manuscritos. Los manuscritos iban siendo copias de las copias de las copias de las copias, ¿ok? Es decir, se fueron copiando. Cuando se tuvieron los autógrafos, en las iglesias los copiaban, habían copistas, ¿verdad? Y los reproducían. Entonces, pues evidentemente, mientras más cercano sea una copia al original, pues va pasando filtros, ¿verdad? Que te van aumentando tanto la autenticidad como la veracidad como la precisión. Y bueno, habían 12 copias, 12 manuscritos en ese momento a los que Erasmo pudo echar manos, ¿verdad? Y para hablar de números cerrados, los manuscritos, esos 12 manuscritos, desde los que Erasmo tomó muchos, pues todo lo que él armó con el Nuevo Testamento en griego, pues eran manuscritos del siglo X. O sea, había mucho tiempo entre una cosa y lo otro. Sin embargo, fue preciso, no ha sido lo más preciso, ¿verdad? Pero era muy preciso lo que hizo Erasmo. Para que tengamos una idea, el día de hoy se cuentan con más de 5,000 manuscritos, en donde de los antiguos o de los manuscritos más antiguos, ¿verdad?, vienen desde el siglo I, probablemente unos 30, 40, 50 años después de que se escribieron. Es decir, con una distancia de unos 30 o 40 años de las primeras copias. Pero esto ya estamos hablando que esto es un nivel de precisión. ¿Sí? Estamos aquí porque hay copias ya del mismo siglo en el que se escribió el Nuevo Testamento. Entonces, pues ya ahorita ya hay un apabullador, ¿verdad?, soporte con ciencias auxiliares como la lingüística, como la filología, arqueología, historia, ¿verdad? Muchas otras, ¿no?, que entran aquí en juego. Entonces todo esto les comento porque con el paso del tiempo se fue formando algo que se conoce como crítica textual o como un aparato crítico, pero para no abrumarlos con un tsunami de datos, fechas y nombres en este momento, que precisamente corresponden a lo que conocemos o se sabe como crítica textual. Cuando digo crítica textual, no se trata de una crítica al texto en el sentido de si se da una opinión, si es verídico o no el contenido que tiene, sino más bien ver que de los manuscritos, desde donde parten, si contienen esta palabra, si contienen estos versículos o tal pasaje, estas copias lo contienen, estas no lo contienen, de dónde vienen estos manuscritos, de qué familia es este otro manuscrito. Pero todo eso lo vamos a dejar para otras sesiones, porque repito, no los quiero abrumar, ¿no? Por ahora, como se los mencioné hace un momento, solamente deseo introducirlos a la realidad y a la seguridad de que contamos con el mensaje de Dios escrito en nuestro propio idioma con una precisión que es más que admirable. Esa es la verdad, más que admirable, ¿sí? Y tenemos que darle muchas gracias a Dios por eso. Entonces, vamos a ver un pasaje, un versículo, ¿verdad? Es segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, y se lee así:
Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, es decir, el mensaje de Dios, la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Es decir, nosotros tenemos el mensaje de Dios de una manera precisa que no deja lugar a duda en el cumplimiento de todas las cosas que están anunciadas aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, de todo lo que está proyectando hasta la manifestación de la gloria en el final de los tiempos, ¿sí? Es decir, aquí lo que está diciendo el apóstol Pedro, dice, tenemos el mensaje de Dios de una manera tan precisa que desde un inicio de Génesis hasta la manifestación total de su gloria, ¿verdad? Hasta que el Señor venga y que ya veamos el cumplimiento de todas las cosas, ¿sí? Todo eso se va a cumplir. Entonces dice, tenemos que poner atención. Hay una seguridad impresionante en esto. Y fíjense, esta palabra se dijo hace casi 2000 años, pues bien, evidentemente, como vienen los versículos después, esto fue inspirado por Dios, los hombres que fueron inspirados, empujados por Dios, vamos a llamarlo así, movidos por Dios para escribirlo, lo que escribieron, pues también Dios los ha custodiado. Cada palabra ha sido custodiada. Ahora, pongan atención aquí, porque aquí nos dice que veamos a la palabra de Dios, la palabra profética, y otra vez la palabra profética, mis amados, estas son las escrituras, es el mensaje de Dios que tenemos por escrito, ¿sí? Dice que lo veamos como una lámpara. Notarán que hay un símil ahí, como a una lámpara, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el sentido de una lámpara, ¿verdad? No como algo que es como un foco, algo muy luminoso, un tremendo spot, ¿verdad? De 200,000 watts que te ilumina media ciudad ahí. No se refiere a eso. Cuando habla de una lámpara se refiere a un candil, ¿sí? Lo suficientemente grande para dar la luz o para dar luz a nuestros pies. Y a la parte del camino por donde nosotros estamos avanzando paso a paso. Es decir, así como que ponemos la linterna aquí o la lámpara aquí, ¿verdad? No atrás, sino la ponemos enfrente y va alumbrando nuestros pasos y podemos ir viendo, pero tenemos que estar atentos a dónde, en la luz, lo que nos va iluminando para dar un paso tras paso, ¿verdad? Con plena seguridad. Ese es el sentido que tiene cuando utiliza este símil como una lámpara. En el Salmo 119, esto es muy conocido ya, da exactamente la misma idea, ¿verdad? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿sí? Y luz para mi camino. Es exactamente esa misma idea que está ahí. Entonces esto nos deja ver, ¿verdad? Nos explica el que pues llega a ser muy complicado en cuanto a muchas profecías, acertar el sentido que se debe de cumplir. Hablando de Apocalipsis, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero ya ahorita ya ha salido gente diciendo, no, lo que pasa es que lo que está acá en Apocalipsis se refiere a lo que está pasando ahí en Ucrania y dices, Dios de mi vida, o sea, tienen 2000 años casi haciendo esto, ¿no? O sea, una cosa y la otra y le van dando un sentido y es muy complicado porque la profecía cuando es algo que se está anunciando y que está allá adelante, pues abre la puerta a la especulación, ¿verdad? Se puede especular con respecto a eso. Así que, por eso te encuentras con que hay interpretaciones tan distintas sobre el sentido de lo que está en Apocalipsis, dependiendo de la escuela interpretativa que se venga, ¿no? Entonces, aquí de lo que está tratando, lo que nos deja ver, lo que Dios quiere que nosotros entendamos, es, mis amados, la seguridad que debemos de tener en que esa luz, en que esto no se apaga, por más esfuerzos que haga el hombre
por más esfuerzos que haga el mundo, por más esfuerzos que haga el diablo, esto no se apaga. Es Dios el que la custodia, es Dios el que la inspiró, es Dios el que la va a cumplir, es Dios el que nos está anunciando todo esto y debemos de tener esa seguridad de que esta lámpara no se apaga. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos a ella, ¿verdad? Debemos de tenerla cerca en cada paso que vayamos dando, ¿verdad? Día a día, no entrar en especulaciones, sino más bien dejar que sea su palabra que nos alumbre, ¿verdad? El camino que nosotros estamos dando o que estamos llevando, cada movimiento que nosotros estamos haciendo, que sea a la luz de su palabra, no a la oscuridad, ¿sí? No fuera de ella, con la lámpara enfrente, ¿sí? No a las espaldas, enfrente. Entonces, pues a lo largo de toda la Biblia, lo que nosotros vemos es que expresa, por un lado, y nos comunica la autoridad de Dios, ¿sí? Que, bueno, esto lo que significa es que Dios tiene la prerrogativa de una manera total, de una manera completa, de hacer todas las declaraciones y todos los preceptos que Él dice, que están en su palabra, que deben de ser creídos y obedecidos, porque Él es Dios y porque Dios no miente. ¿Está bien? Esto es esencial entender. Entonces, mis amados, yo sé que después lo vamos a ver más adelante, que han habido concilios y después se formó el canon de la Biblia. Lo vamos a ver eso, tranquilos. Pero miren, nadie fuera de Dios, ningún ser humano puede declarar lo que es inspirado por Dios, ¿sí? Nadie fuera de Dios tiene la capacidad para declarar o hacer autoritativa la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, nadie puede decir, no, sí, mi organización o yo declaro que sí, que la palabra de Dios es autoridad. Bueno, yo puedo declarar que la palabra de Dios es autoridad porque la palabra de Dios nos dice que es autoridad, ¿sí? Pero yo no se la puedo otorgar, es a lo que me refiero, ¿verdad? Yo no se la puedo dar, yo no le puedo dar esa capacidad, ¿sí? Aunque históricamente sí ha ocurrido y sigue ocurriendo, ¿verdad? Y es por eso que es tan importante tener presente que la Biblia es la palabra de Dios, que no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es palabra de Dios en su totalidad, ¿verdad? Porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, si digo, no, es que la palabra contiene la palabra de Dios, pues a la hora de que abrimos, a ver, menudo problema estoy cuando digo, bueno, ¿y qué sí es inspirado y qué no? ¿Qué es autoritativo y qué no? Y ahí es en donde te encuentras escuelas teológicas, ¿verdad? Como actualmente la liberal, ¿verdad? De un par de siglos atrás donde inicia, en donde dicen, bueno, aquí sí y acá no. Bueno, aquí sí, pero esto no. Los milagros no. Y nada sobrenatural y completamente racional y etcétera. Ahorita no me voy a meter por ahí porque no es el tema, pero quédense con esto. Nadie fuera de Dios puede declarar lo que es inspirado por Dios y nadie fuera de Dios puede decir que su palabra es autoridad o darle esa autoridad, como acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es la suma de tu palabra, es verdad. Es decir, la totalidad de tu palabra es verdad, es lo que nos dice el Salmo 119, entre otros pasajes. Ahora, por autoritativo, a eso nos referimos en que la Biblia de tapa a tapa es la palabra de Dios, es la voz de Dios hablando al hombre, ¿sí? Que es inspirada, es decir, que fue soplada, pero que fue supervisada por Dios, que tiene la autoridad en sí misma. ¿Está bien? Y hay muchos filtros por donde todo esto pasa. Mencioné algunas de las ciencias, ¿verdad?, auxiliares para estudiar la Biblia. Repito, todo lo que tiene que ver con el aparato crítico, cómo se ha ido formando, que no es algo nuevo, que tiene ya bastante tiempo, varios siglos.
que se ha ido conformando, ¿no? Filtros que se van metiendo, escritos que uno puede decir esto es cierto, esto no, en todas las áreas de la literatura, ¿verdad? Nadie puede negar que el Quijote es de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Nadie puede negar los escritos, o, por ejemplo, de las obras, aunque dices algo, estoy hablando de alguien muy cercano, de Shakespeare, por ejemplo. Pero miren, yo quiero mostrarles algo que armé. Solamente, ahora sí que es un botoncito para darles esa, como dije, ¿no? Esa introducción a esto, que puedan tomar el sabor y entender y despertar, si acaso pudiera, su curiosidad, pero para que puedan ver la autenticidad y la precisión de las escrituras, ¿sí? Y esto tiene que ver con referencias documentadas de las escrituras, referencias históricas documentadas, avaladas, las copias que hay, las fechas que se tienen, porque todo esto es importante. Miren, vamos para allá. Van a ver una tabla ahorita y así que pónganse listos, se las voy a ir describiendo. Hay distintos escritos, ¿verdad? Y han habido distintos personajes a lo largo de la historia. Yo me voy a detener un poquito en esto, pero estamos hablando de que, por ejemplo, cuando vemos escritores que hubieron, y aquí me estoy centrando en los 3 primeros siglos, ¿sí? Me estoy centrando aquí en la patrística, en la época patrística de la iglesia. Es decir, después de la era apostólica, ya que hasta el último apóstol había muerto, ya cuando Juan ya no estaba, a partir de ahí se conoce durante un tiempo como la patrística, es decir, discípulos de los discípulos, ¿verdad? Que bueno, continuaron con el legado y siguieron enseñando. Uno de ellos, un escritor, ¿verdad? Justino Mártir, apologista, él hace 268 referencias en sus escritos de los evangelios, distintas partes de los evangelios, ¿sí? Tal esto y tal otro, y como se dice esto, y como está escrito así, y como está escrito acá. Él en sus escritos se cuentan 268 referencias de los evangelios. Se encuentran 10 referencias del libro de los Hechos. Se encuentran 43 referencias de las epístolas paulinas. Del resto de las epístolas, es decir, de las epístolas generales, hay 6 referencias. Hay 3 referencias de Apocalipsis. En total, Justino Mártir, ¿sí? Mártir no porque así se apellidaba, es que él fue martirizado. Él tuvo un total de 330 referencias a las escrituras. Esto está documentado en la historia. Les guste a los liberales o no, está documentado, ¿sí? Otro personaje interesante, Clemente de Alejandría, él hace 1017 referencias a los evangelios. Hace 44 referencias al libro de los Hechos. Hace 1127 referencias a las cartas de Pablo. Hace 207 referencias a las epístolas generales y 11 al Apocalipsis. Hace un total de 2406 referencias de la Biblia. Vaya ubicando que todo esto es la distancia que hay, ¿sí? El primer siglo, es decir, ahí, en cortito. Tertuliano es la tercera persona que quiero ver. Él hace 3822 referencias a los evangelios, con 502 referencias al libro de los Hechos, 2609 a las epístolas paulinas, 120 a las epístolas generales y 205 referencias al Apocalipsis. Hace un total de 7258 referencias de las escrituras. ¿Cómo ven? Ahora, si vamos a Orígenes, pues sí se voló la barda, como decimos, ¿verdad? Él hizo 9231 referencias de los evangelios, casi los transcribió, ¿verdad? 9231 referencias a los evangelios, 349 a los Hechos, 7778 a las epístolas paulinas, 399 epístolas generales,
y 165 al Apocalipsis. Un total de 17,922 referencias. Ahora súmenle todas estas, nada más de estos 4. Nada más de estos 4. ¿Cuántos son? 330 más 2,406 más 7,258 más 17,922, pues más muchas, ¿verdad? Ahora, vean esta tabla, ténganla ahí, sáquenle su foto si quieren, ¿verdad? Porque quiero que la comparen con la tabla que voy a poner a continuación, que son de algunos escritos históricos que se tienen y que nadie cuestiona su autenticidad, ¿sí? Que han pasado exactamente los mismos filtros que esta tabla. Entonces, fíjense bien, cómo la evidencia es abrumadora. Vamos para allá. En esta primera tabla nos encontramos a César, un escrito de César muy interesante, ¿verdad? Que fue la Guerra de las Galias. La Guerra de las Galias se escribió entre el año 100 y el año 44 antes de Cristo. Ahí es cuando se escribió, ¿sí? Y la primer copia a ese escrito que hubo de la Guerra de las Galias fue en el año 900 después de Cristo. Es decir, 1000 años en ese lapso de tiempo del escrito a una primer copia. Aquí nosotros estamos hablando que en el Nuevo Testamento hoy en día se cuentan con copias, ¿sí?, de los primeros a 30, 40 años de distancia. Aquí estamos hablando de 1000 años de distancia de la primer copia. Un número de 10 copias. O sea, se hicieron 10 copias. 1000 años después se hicieron 10 copias. ¿Ok? Y nadie cuestiona la veracidad de la Guerra de las Galias. De hecho, es un libro de texto que se da para los estudiantes de latín, ¿sí? Eso es así como que aquí está la Guerra de las Galias, tradúcelo al español, o al francés, o al inglés. ¿Ok? Tenemos al famosísimo Platón con sus teralogías, es decir, las 4 obras de Platón. Platón escribió, ¿sí?, se escribieron entre el año 427 y 347 antes de Cristo. Su copia más temprana fue en el año también 900, que se tiene registro después de Cristo. Estamos hablando de, aquí me fallaron los cálculos, ¿verdad? Pero estamos hablando de cerca de 1300 años, 1200 y tantos años. Y se hicieron 20 copias. Nadie cuestiona, ¿sí?, que la República la escribió Platón. ¿Ok? También es un libro de texto. Y por último, ya para no seguirle, porque así hay muchísimos más, estoy refiriendo a los que les pueden sonar a algunos un poquito más conocidos. Cuando hablamos de historia, pues un referente histórico es Plinio el Menor, ¿verdad? Los libros de historia o los escritos de historia de Plinio, que él escribió entre el año 61 y 113 después de Cristo. Él ha sido, Plinio el Menor, ha sido un referente muy importante incluso del cristianismo. Él cita, son fuentes extrabíblicas que citan a Jesús y que citan a los discípulos, que cita partes de ahí, cuestiones del cristianismo, que lo mete como parte de la historia, ¿sí? Bueno, la copia más temprana que se hizo fue en el año 850 después de Cristo, es decir, 750 años en números redondos, ¿verdad?, después. Y se hicieron un total de 7 copias. Entonces, mis amados, viendo estas comparaciones que otra vez pasan las mismas pruebas, debemos de apreciar el valor que tienen las Escrituras, la altísima confiabilidad que hay en ellas, ¿sí? Entonces, esto, fíjense, solamente es una pequeña muestra de cómo Dios ha obrado en la conformación del conjunto de los libros de la Biblia, ¿verdad? O la Biblia, lo que quiere decir un conjunto de libros, porque, mis amados, tenemos la Biblia, amemos la Biblia, estudiemos la Biblia.
Todo esto se lo estoy diciendo porque luego, pues sí sale alguien ahí, no, pues es que la Biblia, pues la escribieron hombres. Pues por supuesto, no le iba a escribir un marciano. Pues tenía que ser así. Pero vean la confiabilidad que tienen los textos, ¿sí? Su propia palabra, mis amados, es inerrante, es decir, que no tiene hierros, que no tiene fallas, ¿sí? No solamente fue recibida por seres humanos, no solamente fue registrada por seres humanos, sino que también fue inerrantemente coleccionada. Y eso es lo que tenemos el día de hoy, ¿sí? No le falta ninguna carta, tampoco le sobra. No, pero es que en el Nuevo Testamento por ahí Pablo menciona, ¿verdad?, alguna carta a los de tal parte y luego se mencionan otras cartas y pues esas no se encontraron. Bueno, en la Biblia tenemos lo que Dios quiere que tengamos. Así de sencillo, no le falta, no le sobra absolutamente nada. Si quisiera que lo tuviéramos, aquí estaría de seguro. Pero entonces, no solamente, repito, la inspiró, sino que también la custodió de una manera inerrante. ¿Está bien? Por eso, mis amados, el cuidado directo de Dios sobre las Escrituras es tan evidente, de tal modo, y esto es pues solamente para gloria de Él, como lo es el cuidado que ha tenido esa transmisión exacta de su verdad a través de instrumentos humanos y a través de los siglos, ¿sí? De repente estamos por acá y dicen, no, ha habido gente, no es posible que la Biblia se haya escrito en hebreo porque en el tiempo en que lo están datando por ahí, el hebreo todavía no existía. Y de repente, pum, un arqueólogo te saca una tablilla, ¿verdad? Y te dice, oye, aquí ya está el hebreo y ya hay escritura hebrea y es en el tiempo, antes de que fuera dada, en este caso, por ejemplo, a Moisés, ¿sí? Y ¡pum!, se les viene para abajo. No sé, hay muchísimas cosas, y hay muchas cosas a las que tenemos acceso, ver. Miren, acá en el Museo Británico ahí pues tienen una piedra, ¿sí?, negra, grande, ahí, egipcia. Y ahí es tan interesante porque tiene muchos escritos en griego, que eso es como un libro de texto del griego de tiempos antiguos, y que con esos manuscritos que se han ido encontrando los van y verifican la tipografía, las palabras, la conjugación, los verbos que están, y pueden ver, corresponde a este tiempo, esto corresponde a esto otro, ¿sí? Entonces, la verdad es que es impresionante, y miren, aún vamos a tratar, como dije, con más detalle esto, y yo quiero ir aterrizando un poquito, porque dices, bueno, ¿yo dónde leo?, ¿verdad? Y de eso se trata ahorita. Les debo decir que hay muchas versiones de la Biblia. Muchas versiones de la Biblia. Yo tengo a la mano varias de ellas. Hay unas muy buenas, ¿sí? Pero también debo decir que no todas las Biblias obedecen a motivos genuinos. Es decir, no todas las publicaciones o no todas las versiones publicadas obedecen a motivos genuinos. Y aquí debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas versiones que andan circulando que responden a intereses comerciales, algunos, ¿sí? Hay unas Biblias que se hicieron para ser vendidas, ¿ok? Hay algunas en español que se corresponden y que salieron para ser vendidas, ¿sí? Como una lectura alternativa, ¿sí? Pero eso es para que se venda, no es para el estudio, es para que se venda. Hay otras versiones en inglés, mayormente en inglés, que salieron para hacer negocio, ¿sí? Hay una Biblia en particular que anda circulando, que ha tenido un hit, ¿verdad?, entre un sector de la cristiandad, se llama The Passion Bible, la Biblia Pasión, ¿sí? Pero que está plagada de errores. Ya luego les puedo hacer una
un resumen, ¿no? de eso, pero nada más para que los ubiquen ahí. Me quiero centrar en esto. Repito, hay algunas Biblias, algunas versiones que responden a intereses comerciales, hay otras que responden a intereses teológicos, ¿sí? ¿Qué me dices de la Biblia de los Testigos de Jehová, por ejemplo? ¿Sí? Responde netamente a intereses teológicos. Y así pudiéramos mencionar algunas otras, ¿verdad? Esta otra la voy a decir porque también está en castellano y de repente es muy socorrida, pero por ejemplo, la Biblia de Dios habla hoy, hay unas partes que está bien, pues no es una Biblia textual, es una Biblia dinámica, pero tiene chanfle, no es bueno. Y las Biblias de estudio, o sea, ahora sí que en buenas medidas la Biblia de estudio de Dios habla hoy. El estudio casi es para decir, por ejemplo, que el libro de Isaías no lo escribió Isaías, que el libro de Daniel no lo escribió Daniel. O sea, lejos de ser un soporte de lo que la Biblia dice, es todo lo contrario. Entonces yo la verdad con esa y otras ni me meto, o sea, ni siquiera de curiosidad, vamos, ¿sí? El mismo Erasmo de Rotterdam no escapó de ello, déjenme decirles esto, ahora sí que como cuestión histórica, pero hubo un comerciante, hubo un empresario, porque miren, ahorita todavía, pero antes era carísimo el poder editar, publicar una Biblia, y para hacer eso se tenía que tener la aprobación papal, porque si la sacabas sin la aprobación papal, pues te caía la Inquisición y bueno, así les fue a varios, ¿me explico? Pero cuando hubo un comerciante, un hombre de negocios que le dijo, oye Erasmo, fíjate que pues ahorita hay mucha academia allá, pero todo lo que se tiene, la tienen en latín nada más. Entonces tú sabes de esto, ¿por qué no hacemos? Y el otro dijo, porque Erasmo era un humanista, él no era propiamente un teólogo, ¿sí? Él dijo, pues vale, ¿no? Y para esto, fíjense bien, sacó su primera edición, así nada más, sacó en su primera edición, ¿sí? La tomó de un par de textos por ahí, ¿verdad? Y en 3 meses armó el Nuevo Testamento y en 1516 sacó su primera edición, que fue un fracaso, ¿verdad? Porque estaba llena de errores. O sea, alguien que lo vio dijo, no hay un libro con más errores que este. Entonces ya se aplicó y ya tomó más tiempo, ¿verdad? Y como ya dije, hubo una segunda edición, una tercera, una cuarta, hasta una quinta edición, ¿sí? Y en tanto que ya había otra, ¿no? Como mencioné también, la Complutense Políglota. Pero Erasmo no escapó de hacer negocio, es decir, en principio el Textus Receptus salió como la idea de hacer un negocio. ¿Estamos aquí? Y bueno, todo esto debo decir que enturbia las aguas y que es importante que nosotros ubiquemos eso. Ay, es que dice Biblia, ay, esta Biblia está tan bonita, ay, esta tiene una versión, y es que, pues sí, es que vi un video y que dice que está muy bien, y para los niños esta está muy bien, sí, puede ser, pudiera ser, pero tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Es muy, muy importante. Saber al menos de manera general cuáles versiones son confiables y por qué, ¿sí? Desde dónde se desprenden esas versiones, ¿sí? Problemas que tiene cada versión y cómo lo resolvieron, cómo lo hacen, ¿sí? Y para eso está la crítica textual. Yo no quise entrar el día de hoy directamente con crítica textual o algo de crítica textual porque quería ponerles esto primero y vamos a ver cómo seguimos avanzando con la guianza de Dios, pero para eso está la crítica textual y ya veremos algo de eso. Mientras tanto, mis amados, tenemos la Biblia, amemos la Biblia, estudiemos la Biblia, ¿sí? Hay versiones
Dice, bueno, pastor, ya váyase allí al punto. ¿Cuáles son las Biblias en donde nos podemos apoyar? Pues esto ya les he comentado muchas veces, pero tenemos pues la Reina Valera 60, ¿verdad? Tenemos desde la Biblia del oso, ¿verdad? Que es la original, y de ahí han venido muchas, cualquier cantidad de revisiones, pero la Reina Valera 60, pues yo creo que esa es la más conocida en el mundo evangélico actualmente, ¿verdad? Esta se desprende del Textus Receptus, ¿no? De lo que hizo Erasmo, ya ahorita pues más revisado, etcétera, ¿verdad? Pero esa sin duda es la más conocida, y yo estoy seguro, al menos a mí en la parte personal, pues como les he comentado en otras ocasiones, es en donde tengo la memorización, al menos la mayoría de nosotros, pues de ahí aprendimos a conocer a Dios, es lo que tenemos ahí, de ahí aprendimos la devoción por el Señor, de ahí aprendimos a amar la palabra, ¿verdad? Y es muy segura. Reina Valera 60 es muy segura, es muy buena. No tenemos ningún problema con ella, ¿sí? Al contrario. Es decir, esto, por favor, yo no quiero que de ninguna manera se entienda, no, si te estás leyendo en esa Biblia tienes que moverte a otra. No, de ninguna manera. Les estoy diciendo, estas son seguras, y les puedo decir los porqués, ¿sí? Por el otro lado, como también ya han escuchado de mí, la Nueva Biblia de las Américas, porque estaba la Biblia de las Américas, pero ya vino otra edición, la Nueva Biblia de las Américas, que es probablemente la versión más precisa que tenemos actualmente en nuestro propio idioma, junto con la Reina Valera revisada, que esta fue una revisión en el 77, y ahora sí que junta lo mejor de todo, ¿no? Estas dos versiones, particularmente la Nueva Biblia de las Américas y la revisión 77, que no es tan conocida, pero es altísimamente confiable, ¿verdad? Y como Biblias textuales son las que esencialmente yo uso, ¿sí? Reina Valera 60 también, por supuesto, pero estas dos en mi día a día, ahora sí que son las que yo cargo en físico, ¿no? Son las que traigo en físico. Entonces, estas Biblias que acabo de mencionar ahorita, por ejemplo, son textuales, ¿no? Y tienen un nivel de precisión en el idioma, híjole, pues al 99%. ¿Está bien? Entonces, versiones también, de aquí ya me estoy yendo para el final, versiones como la Nueva Traducción Viviente, o la Nueva Versión Internacional. Después vamos a hablar más de dónde proceden estas, porque aquí ha habido, miren, yo sé que ha habido corrientes. Yo debo de confesar, en algún momento yo me fui por ahí, decir, no, la nueva versión internacional casi la inspiró el anticristo, ¿verdad? Y no, tiene un montón y le corta y le... Sí, sí. Yo tuve una posición así por algún tiempo, pero debo de confesar que fue por ignorancia. Cuando yo empecé a estudiar más y cuando empecé a revisar más todo lo que tiene que ver con crítica textual, pues te das cuenta que es una versión que no es textual, como la Nueva Traducción Viviente, no es una Biblia textual, ¿verdad? Pero son dinámicas. Pero ambas tienen un sentido muy correcto. Hay en algunas cosas que me gusta más el planteamiento que hace la Nueva Traducción Viviente, en otras me gusta más, lo entiendo mejor como lo dice la Nueva Versión Internacional, pero ambas tienen un sentido muy correcto y muy apegado al texto, debo decir. Como Biblias dinámicas, sí hay otras por ahí, ¿verdad? Que son muy buenas, pero para mí en lo particular y en mi limitadísimo conocimiento, estas son muy confiables. O sea, si a mí me dices ¿con qué Biblias te quedas? Aparte de la Reina Valera 60, esa se cuece aparte, ¿verdad? Porque hay un cariño, porque etcétera, lo que acabo de mencionar ahorita. Pero a mí dime, ¿con qué versiones te quedas con estas? ¿Con qué versiones te quedas que me digas, yo, pues, pastor, es que yo no tengo ni la más remota idea con respecto
a cómo está el griego y a cómo están armados desde los manuscritos y lo que dice en el original y cómo está planteado, debo decir esto, qué bueno si conocemos algo de eso, pero si no conocemos absolutamente nada del griego y nada de cómo se conjuga y nada de cómo se dice y cuál es la palabra en el original, si no conocemos absolutamente nada de eso, déjenme decirles, no lo necesitamos en un sentido estricto en nuestro idioma, que tenemos versiones muy apegadas a nuestro idioma, ¿sí? En donde tengo que ahondar en lo que dice ahí y sí tengo que identificar las figuras retóricas y sí tengo que identificar todo eso que ya hemos venido tratando a lo largo hasta el día de hoy, ¿verdad? 26 temas, es decir, ya 6 meses tratando este asunto. Entonces sí hay muchas cosas, pero yo no necesito, es decir, no es indispensable que yo sepa griego para afirmar, para tal cosa o cual. Tengo la Biblia. Y tenemos, repito, versiones que me lo dan de una manera textual, como estas que estoy mencionando, ¿verdad? En particular, Nueva Biblia de las Américas y Reina Valera 70, o revisada en el 77, ¿verdad? Y como dinámicas, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, que repito, son muy, muy confiables. ¿Está bien? Entonces, materiales de apoyo, como lo hemos visto, pues concordancias, comentarios al texto hebreo, diccionarios, todo eso tiene mucho valor para entender. Eso nos ayuda a profundizar en un estudio, evidentemente, que uno está ahondando en una mayor medida, pero mis amados, el punto es que tenemos la Biblia en nuestro idioma y por enésima vez, de una manera clara, precisa. Por lo tanto, déjenme decirles esto, nomás que salga aquí para que lo tengan, ¿sí? Léanlo con atención. No hay pretexto para no comprenderla y para no obedecer la palabra de Dios. No hay pretexto. Por supuesto que si usted tiene un llamado para ser maestro, para predicar, para ir más allá, para ahondar, gloria a Dios, va a necesitar algo más. ¿Sí? ¿Están aquí conmigo? Pero esto no es ningún pretexto para que ni un pastor, ni un maestro, nadie que enseña y nadie que aprende puede decir, no, pues es que como yo no sé eso, como yo no tengo aquí esto otro, pues no sé. No, agárrese, ¿verdad? De estas versiones, véalas, agárrese una enciclopedia también para que pueda ver contextos históricos, todas esas cosas. Un buen diccionario en el castellano, estamos aquí, y todo eso nos va a ayudar a entender. Y si podemos tomar algún cursito de español, ¿verdad? Del lenguaje, mucho mejor. A mí me gustaría mucho poder desempolvar, desenterrar muchas cosas, la verdad, por falta de tiempo, pues no lo he hecho, pero sí, les confieso, es una intención que tengo, ¿sí? Entonces, no hay pretexto para no comprender la Biblia, no hay pretexto para no obedecer la Biblia, salvo la pereza intelectual y el desinterés espiritual. Esas dos cosas son excelentes pretextos, ¿verdad? Pereza intelectual y desinterés espiritual. Ahora, vámonos ya para el final con esto. Redondeando todo lo que acabamos de decir, pues si hay parámetros, como ustedes ya lo saben, si hay parámetros interpretativos, ¿verdad? Que nos condicionan la realidad bíblica. Es decir, sí hay parámetros que nos dicen, no, espérate, tú no te puedes ir más para allá de esto, el texto dice esto. ¿Se acuerdan? La Biblia dice lo que dice y no lo que yo entiendo que dice. O sea, sí están esos parámetros, ¿verdad? Y esas cosas que condicionan, que luego interfieren por ahí, son elementos teológicos y elementos filosóficos. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando me refiero a elemento teológico, me estoy refiriendo a teología que no sea teología bíblica. Cuando me refiero a teología bíblica es el conocimiento de Dios que surge, que emana de la Biblia, no de otras corrientes.
¿sí? No, es que esta es teología pentecostal, no, es que esta es teología reformada, es que esta es teología de esto otro, es que esta es teología... No, todo eso debe de hacerse a un lado cuando estudiamos la Biblia, porque si no ya la voy a prejuiciar, ¿sí? No puedo tomar tampoco, porque han habido escuelas así, teológicas e interpretativas, como ya los hemos mencionado, que primero se estudia filosofía, entonces a través de la filosofía, hay quienes hicieron esto después de la patrística, ¿verdad? Sobre todo en la época escolástica, hasta no hace mucho, pues le meten a Platón, le meten a Aristóteles como filtro para buscar entender la Biblia y tratar de descifrar el significado que tiene. Y eso no es nuevo, ¿sí? Esto también data desde muy, muy temprana edad. Todo esto forma parte de la historia, ¿sí? De la iglesia. Entonces, elementos teológicos, elementos filosóficos se deben de hacer a un lado cuando vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? No quiero decir que se ignoren, qué bueno que lo sepamos. A mí me interesa saber qué es lo que dice fulano, o me interesa saber qué es lo que dice mangano, pero eso no es lo que me va a definir. A mí lo que me va a definir es qué dice la Biblia, y por eso me interesa la teología bíblica, ¿sí? Entonces, cualquier cuestionamiento a la autenticidad de la palabra de Dios, a la inerrancia de las Escrituras, cualquier argumento que está dirigido y que tiene la intención de desacreditar la Escritura, pues sin duda surge de una base honestamente ignorante o profundamente perversa o un cóctel muy raro de las dos, ¿sí? Pero cuando alguien habla y que pretende desacreditar la Biblia, lo que está haciendo es decir, está exponiendo su ignorancia, como dicen, y lo dice la Biblia, que el necio, ¿verdad?, hace conocer su propia necedad. Abre la boca y mete la pata. Bueno, cuando alguien se da, no, es que yo estudié, yo soy, y yo tengo, y yo vi en unos programas ahí de History Channel, de Discovery, de toda esa barra de programas que es teología liberal, salió un doctor en divinidades que dijo que esto no podía ser cierto. Entonces, científicamente, no, ya te estás metiendo en un área en donde lo que estás haciendo es que estás exponiendo tu propia ignorancia o una perversión. ¿Sí me explico? Entonces, pues con esto, mis amados, concluimos el tema del día de hoy. Muchas gracias por poner atención a lo largo de casi una hora, ¿verdad? A un par de minutos, por ser pacientes. Yo espero que hayamos aprendido algo. Y bueno, con el favor de Dios nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.